Testimonios de la Verdad de Venezuela a la prensa de España. Antes de presentarlos, leeré los nombres de los jóvenes cuyos familiares presentaron testimonio para este libro, con quienes asumí en el 2007 el compromiso de nombrarlos cada vez que tuviera la oportunidad de llevar su historia para que no se olviden. Jairo Johan Ortiz Bustamante, Daniel Alejandro Kelly Jaraca, Gruseni Antonio Canelón Simpaterpo, Carlos José Moreno Barón, Juan Pablo Pernalete Llovera, Armando Cañizales Carrillo, Héctor Vladimir Lugo Pérez, Miguel Fernando Carrillo Castillo Bracho, Luis Miguel Gutiérrez Molina, Diego Fernando Arellano de Figueiredo, Paul René Moreno Camacho, Jorman Ali Berbesia Cabeza, Augusto Sergio Puga Velázquez, Adrián José Duque Bravo, César David Pereira Villegas, Luis Guillermo Espinoza Castillo, Neomar Alejandro Lander Armas, Nelson Daniel Arévalo Avendaño, Fabián Alfonso Urbina Barrios, David José Vallanilla Luis, Ángelo Rafael Quintero Rivas, Angel Ver Alexander Duque Chacón, Rubén Darío González Jiménez, Xiomara Soledad Scott, José Gustavo Leal Villasmil, Ender Ricardo Peña Sepúlveda, e incorporo a esta lista a Eduardo Orozco, Basilda Costa, Robert Redma y Génesis Carmina, ellos fallecidos en las protestas del año 2014. Hoy están con nosotros algunas de las personas cuyos testimonios están en este libro. Colegas, es importante que tomen en cuenta que ellos están aquí, y me refiero a estas, no solo a estas salas, sino a España, buscando la vida que en Venezuela no se les garantizaba. Porque cuando el resto de los venezolanos hablamos de recuperar la libertad y la democracia con todo lo que está pasando ahora, a ellos solo les queda pedir justicia y memoria. Porque lo que todos podemos conseguir mientras hay vida y nuestros familiares estén a salvo, ellos ya lo han perdido. Porque perder a un hijo o a un hermano es estar muerto en vida. Por eso, esta no es una rueda de prensa para hablar de política, sino para ver de cerca las consecuencias de las decisiones erradas de los políticos. Aquí verán el rostro del dolor más profundo que puede sentir un ser humano y de la capacidad de resistir para encontrar justicia y memoria por quienes, por más que hagan los políticos, no se va a poder recuperar nunca, que es la vida de nuestros hijos y nuestros hermanos. Escucharlos con detenimiento y hacernos eco de sus historias apegados a la verdad nos permite ser mejores periodistas, pero sobre todo mejores seres humanos. Le paso la palabra a los juristas que tenemos online, que ellos nos van a explicar y dar un contexto de la situación. Le paso la palabra a la doctora Sorani Fernández, de Defendiri. Buenos días, estimados todos. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias a Carlet Morales, presidenta de Venezuelan Press, distinguidos y apreciados venezolanos y venezolanas. Es para nosotros realmente muy difícil encontrarnos en esta convocatoria porque no podemos separar lo que es el ser humano y el ser profesional. En relación con la situación Venezuela 1 en fase de investigación ante la Corte Penal Internacional, me referiré especialmente a la solicitud que presentamos en noviembre de 2024, el doctor Simón Defendiri y mi persona, ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Solicitamos la mediación y los buenos oficios de la Unión Europea como organización internacional, dado que está facultada para exigir responsabilidad internacional y responsabilidad penal internacional y también participar en la resolución pacífica de controversia. Nuestra petición se basó en la activación de un acuerdo entre la Unión Europea y la Corte Penal Internacional del año 2006 en materia de cooperación y asistencia judicial y el plan de seguimiento de este acuerdo del año 2011. Específicamente le pedimos al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que inste al fiscal de la Corte Penal Internacional a que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares una orden de detención contra Nicolás Maduro Moro y los altos agentes de la estructura de poder en Venezuela, tanto militar como civil, basado en los crímenes de lesa humanidad que han sido suficientemente documentados por informes de mecanismos convencionales y extraconvencionales de protección universal e interamericano de derechos humanos, de la documentación entregada por ONGs
En este caso me referiré al Instituto Casla de Tamara, representado por Tamara Sujo. La documentación entregada por abogados acreditados ante la Corte Penal Internacional que nos acompañan el día de hoy y tendrán el derecho a palabra en estos momentos. Documentación también entregada por victimarios que han pertenecido a la estructura organizada de poder. Asimismo, la remisión de 6 estados parte del Estatuto de Roma y toda la documentación que además han entregado familiares de víctimas y víctimas ante la Corte Penal Internacional. En este sentido, solicitamos que ese acuerdo se active. Hemos recibido la aprobación del Parlamento Europeo ese mismo día, en noviembre de 2024, cuando salimos de allí, y la Comisión Europea ejercerá su mandato ante la Corte Penal Internacional. Esto no se puede interpretar como una injerencia en la independencia de la oficina de la Fiscalía, por el contrario. El fiscal Khan, antes de dejar su cargo, había solicitado un fondo fiduciario para poder incorporar tecnología a su oficina con la finalidad de poder agilizar el análisis y el escrutinio de todo el material que reposa y todos los expedientes que reposan en su oficina. Asimismo, solicitó a 9 estados parte del Estatuto de Roma, que también son estados miembros de la Unión Europea, que este fondo, un dinero, un presupuesto que le fue aprobado y entregado a su oficina, solicitó que este fondo pudiera emplearse inclusive para incorporar tecnología como inteligencia artificial, acceso a los satélites de la Unión Europea, todo ello con la finalidad de poder acelerar la investigación y avanzar. Y nosotros solicitamos que, con base en el artículo 53.1b del Estatuto de Roma, que el fiscal avance, el fiscal solicite estas órdenes de detención. Porque bien sabemos que ante la Corte Penal Internacional no operan las inmunidades, que es una de las cuestiones que se están debatiendo actualmente en la comunidad internacional, basado en la detención de Nicolás Maduro. Por otra parte, también solicitamos que estos 9 estados parte del Estatuto de Roma, que son miembros de la Unión Europea y que otorgaron este fondo fiduciario al fiscal de la Corte Penal Internacional, que remitan la situación Venezuela 1 a su oficina y solicite también que al fiscal de la Corte Penal Internacional que avance en la solicitud de órdenes de detención. En este sentido, nosotros también hicimos énfasis en el Parlamento Europeo que esos informes que ha recibido la Fiscalía de la Corte Penal Internacional constituyen fuentes confiables y creíbles, basados en las declaraciones de la exfiscal Fatou Bensouda, que dio inicio a una investigación y a órdenes de captura contra altos agentes civiles y militares de Myanmar por el genocidio que estaban cometiendo sobre la población de Myanmar, la población rohingya. Esta doctrina de la fiscal Bensouda, donde también dice que además de ser fuentes confiables y creíbles, los mismos informes de misiones de expertos independientes de las Naciones Unidas, que son los mismos informes que han entregado en reiteradas oportunidades en la situación Venezuela 1. En esa misma doctrina, la fiscal Bensouda decía que el discurso de odio dirigido contra una población civil que la estigmatiza por ser disidente constituye y agrava la comisión de crímenes de lesa humanidad. En resumen, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe cumplir con su mandato, otorgar justicia y reparación para las víctimas de graves crímenes de lesa humanidad que se perpetraron en Venezuela en 2014, 2017 y que se siguen cometiendo. Son crímenes de lesa humanidad que son continuados. Exigimos justicia y reparación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Soranib Hernández de Defendini, autora de la petición al Parlamento Europeo para activar el acuerdo entre la Corte Penal Internacional y la Unión Europea sobre cooperación y asistencia. Le damos la palabra al doctor Blas Imbroda, doctor en Derecho, es presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional y abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional. Doctor, tiene 5 minutos en el turno de palabra. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a asistir a este acto. Un saludo muy especial a la organizadora de este evento, a mi compañera, la doctora Sorani,
y muy especialmente a todas las familias de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Yo dije nada más producirse esta situación con la detención de Maduro, que en Venezuela había que abrir bueno, lo dije, y yo creo que el sentir es unánime, había que abrir un proceso democrático con la inmediata liberación de los presos políticos, con que se respetaran los resultados electorales que han sido fraudulentamente manipulados por Nicolás Maduro y su régimen, así como la vuelta de todos los exiliados, y decía también, y por supuesto, que haya justicia para depurar los crímenes del régimen. Debe haber una respuesta, y las víctimas, las familias de las víctimas, necesitan y precisan, y es algo que por supuesto es absolutamente ineludible, debe haber una respuesta de la justicia, y deben quedar, esos hechos no pueden quedar impunes, hechos tan extremadamente graves como los que se han producido durante este tiempo, durante estos años en Venezuela. Desde mi punto de vista, ¿quién debería actuar o quién debería haber actuado ya? Pues debería actuar y debería haber actuado ya es la Corte Penal Internacional. Yo he trabajado ante la Corte en este caso, igual que la doctora Soraní, igual que otras personas también han trabajado ante la Corte Penal Internacional al objeto de que se depuraran las responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad que se estaban produciendo en Venezuela. En Venezuela, en estos años, y bueno, este régimen en el que realmente se ha instaurado allí y se ha mantenido una tiranía, en Venezuela la dictadura, el régimen y la tiranía, pasa como en todas las tiranías, se sostienen sobre la ejecución, la comisión de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué son estos crímenes? Pues la persecución generalizada y sistemática contra la población civil desde los aparatos del poder, y además se hace mediante actos de asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, persecuciones de toda índole, etcétera, etcétera. Es decir, son los actos que constituyen y definen en el artículo 7 del Estatuto de Roma el crimen de lesa humanidad. Así se ha sostenido la tiranía. Es decir, se han cometido crímenes de lesa humanidad y han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional. Y se han aportado muchas pruebas, y se han aportado testimonios, y se han facilitado víctimas, y se ha presentado documentación acreditativa de estos crímenes. Es más, yo en alguna ocasión me he dirigido a la Corte Penal Internacional y he publicado y he escrito y he dicho que además los crímenes que se cometían de lesa humanidad en Venezuela cobraban una singularidad especial que los diferenciaba de los otros casos que conocía la Corte Penal Internacional. En otros casos, la Corte Penal Internacional ha conocido casos y conoce de hechos criminales, actos criminales, que estaban limitados y circunscritos a un lugar específico y en un tiempo, en un límite temporal. El tema y la singularidad y la gravedad, además, de Venezuela es que han sido y son delitos, crímenes de lesa humanidad continuados. Es decir, se han seguido cometiendo continuamente. La tortura ha sido sistémica, es decir, parte del sistema, las detenciones arbitrarias, las persecuciones que les voy a contar y los actos crueles, etcétera, etcétera, como reprimir a la población hasta llegar incluso a asesinar, que ustedes lo han sufrido desgraciadamente. Esto ha sido permanente y por tanto la nota característica de estos crímenes de lesa humanidad continuada, yo pedía y hacía que la Corte Penal Internacional diera una respuesta más rápida y más ágil, lanzar una voz fuerte e inmediata para que también sirviera, tuviera una finalidad preventiva, a ver si persuadía a estos criminales, decir, señores, estamos aquí no solo investigando, sino ya estamos dictando y pidiendo órdenes de detención internacional contra los responsables principales de estos crímenes y, en consecuencia, que la voz y la fuerza de la Corte Penal Internacional, de la Justicia Penal Internacional se hiciera presente. Esto lo he pedido yo en muchísimas ocasiones. ¿Y cuál es la principal actuación que tenía que haber hecho la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? La principal, ya la ha mencionado la doctora Soraní, es apuntar, dirigir esa acusación contra el principal responsable. En Venezuela, en el régimen de Venezuela, no había ni ha habido nada que no pasara por las manos
de Nicolás Maduro. Es decir, no ha habido decisión, no ha habido represión, no ha habido persecución, no ha habido sistemas de tortura, sistemas instalados allí de represión masiva y brutal que no hayan sido hechos bajo no solo el conocimiento y el consentimiento, sino incluso bajo la dirección. En consecuencia, siempre hemos dicho, debe dictarse una orden de detención internacional contra Maduro. Y esto tenía que haber ocurrido, y esto tenía que estar ya hecho desde hace unos cuantos años, porque el procedimiento de Venezuela en la Corte Penal Internacional comienza en el año 2018, en febrero, que se abre el examen preliminar. Este mes de febrero ya habrán transcurrido 8 años entre el examen preliminar, investigación, pero 8 años son muchos años. Ha habido otros procedimientos en la Corte Penal Internacional, el caso de Israel, el caso de Rusia, en la invasión, la agresión brutal en Ucrania, etcétera, que en un año ya estaban dictadas la orden de detención internacional, en un caso contra Putin, en otro contra Netanyahu, etcétera, y otros casos más. Es decir, hago también aquí una crítica a lo que creo que no tenía que haber ocurrido, es decir, una lentitud en el procedimiento por parte de la Fiscalía, por parte muy especialmente del fiscal jefe, este último que ha habido, el señor Karim Khan, con actuaciones desde mi punto de vista erróneas, con visitas allí creo que hasta 4 visitas allí a Venezuela, con la instalación de una oficina que no servía para nada en Caracas. Es decir, yo creo que no se ha funcionado bien en el caso por parte de la Fiscalía. Quiere decir, y yo creo que ahora que ya Estados Unidos tiene este señor, etcétera, etcétera, antes de que hubiera ocurrido todo esto, Venezuela, la Corte tenía que tener dictada esa orden de detención internacional contra Maduro y decir y lanzar una voz desde la Corte, señores, ese señor tiene que estar aquí en la Corte Penal Internacional, que es quien tiene que juzgar esos crímenes de lesa humanidad. Porque también digo, esos crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Eso tiene que ser objeto y ser juzgado, en este caso por la Corte Penal Internacional, y en el caso de los cómplices, coautores, cooperadores, etcétera, etcétera, los demás partícipes, que son muchísimos en la región, bueno, tendrán que depurarse la responsabilidad ante los tribunales de justicia. Acabo. Si bien soy crítico con esta actuación, si bien con esta actuación y en estos días más expresando una desazón de decir, oye, que los Estados Unidos se lleva a este señor, lo juzga y tal, con independencia del alivio que provoca a todo el mundo que un dictador o un tirano ya no esté al frente del poder, a mí me produce una desazón, porque es la Corte Penal Internacional, pues yo creo en la justicia penal internacional, es la que tiene que dar respuesta y la que tiene que tener instrumentos, tener la fuerza, tener la cooperación de los Estados para que estas personas sean sometidas y se sienten en los banquillos ante esos tribunales, en este caso concretamente ante la Corte Penal Internacional. Esta situación ahora tiene que producir también una reflexión y hacer, ayer se lo comentaba a una persona relevante en el mundo de las relaciones internacionales, le decía, tiene que abrir una reflexión también y que sirva también de autocrítica y de decir, oye, en qué se ha fallado y qué es lo que no tiene que volver a repetirse para que un procedimiento tenga 7 o 8 años en una investigación esté durando tantísimo tiempo. Nada más, hay un procedimiento, digo, no tiene que, tampoco quiero generar, lo mismo que soy crítico, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando y no hay que parar de seguir trabajando y apoyando esta investigación ante la Corte Penal Internacional, esa investigación de la Fiscalía. Esa investigación se sigue haciendo, el procedimiento de Venezuela sigue sus pasos, lentos, como digo, lentísimos, como digo, pero bueno, hay que intentar acelerarlos, hay que intentar apoyarlos y, por supuesto, como última idea de la que estoy convencido y que creo que he dicho a lo largo de mi intervención, tiene que haber justicia para las víctimas. Esos crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Blas Imbroda, doctor en Derecho, es presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional. Los invito, si les permite sus agendas, continuar conectados para escuchar a los familiares, a quienes ya vamos a dar el turno de palabra, y bueno, por si los periodistas tuviesen alguna pregunta al final, que también pudiesen responder, solo si su agenda se lo permite. De todas maneras, muchísimas gracias por haber reservado este espacio de tiempo en sus apretadísimas agendas para estar hoy con nosotros.
Vamos entonces a escuchar a los familiares. Vamos a escuchar primero a María Isabel de Figueiredo, que está conectada allá, en aquella esquina. No podemos ver su imagen por razones técnicas, no por otra cosa. Ella está en Pamplona, no ha podido venir para acá, pero ella quiere alzar la voz por su hijo. Ella es la madre, la tenemos, bueno, tenemos la grata sorpresa de tener a María Isabel y de poder verle la cara. Ella es madre de Diego Fernando Arellano de Figueiredo, joven biólogo de 31 años, asesinado el 16 de mayo de 2017 en San Antonio de los Altos, Estado Miranda. El informe médico confirmó que la esfera metálica que le quitó la vida a Diego, disparada por un funcionario de los cuerpos de seguridad del Estado, era de 9 milímetros y quedó alojada en su cuerpo sin orificio de salida. Cuéntanos, María Isabel, la historia de tu hijo. Bueno, mi hijo nunca tuvo afiliación política. Él realmente era biólogo y él era una persona, bueno, primero que nada, buenos días, disculpe. Él era una persona no era tan sociable, pero era sus animales, era lo que a él le interesaba. Tenía 31 años ya y estaba comenzando a situarse en la vida. En Venezuela el régimen chavista, porque uno dice nada más Nicolás Maduro, pero todo ese proceso comenzó desde el año 99, fue deteriorando las condiciones físicas del país. Físicas desde el punto de vista de convivencia entre nosotros, de economía, de política, de todo. No hubo nada que el régimen de chavista no tocara. Y esto llevó al punto de que cada vez fuesen menos las oportunidades que había para los muchachos. ¿Qué oportunidades puede tener un joven de 31 años si se ve limitado todo el tiempo hasta para vivir, ir a ciertos sectores? Porque no todos se habían convertido en un peligro. Y aún en los sectores donde se vivía y donde iba al trabajo y todo aquello, pues siempre había que estar pendiente. Venezuela no tiene un día, ni 2 días, ni 3 días en un desastre. Venezuela tiene 27 años de desastre, realmente. En esas protestas que ya hubo en el año 14, la situación se reprimió fuertemente, pero las que hubo en el 17 fue ya imposible. Y mi hijo lo que hizo fue ir a protestar por las condiciones que había, porque no se podía seguir manteniendo eso, ningún país aguanta eso. Y en la protesta le dieron un tiro y me lo mataron. Lo mataron como quien mata a un perro. No le interesa y lo mata. Hay más conciencia quizás con los animales que con los seres humanos. Han pasado 8 años, ustedes lo han dicho. Se ha recalcado, van a ser 9 años en mayo y no ha pasado más nada. No ha pasado más nada. Maduro está preso, es verdad, pero fue algo tan puntual, pero el régimen sigue haciendo desastres. Hay una gran cantidad de presos políticos, el país no ha evolucionado nada, la represión continúa igual. Y en la Corte Penal Internacional, uno como ser humano, como madre, yo digo, Dios mío, tanta justicia que hay, tanto organismo que hay y no ha pasado nada. En Venezuela yo comprendo que no pase nada porque todo está, la maraña es demasiado grande, pero afuera tampoco pasa nada, ni siquiera una orden de captura contra el presidente, contra el expresidente que ya no lo era, porque él era un dictador, él se apropió del mando porque hubo una elección en el año 24 y él simplemente se apropió y no pasa nada. Y ahora lo quitaron a él puntualmente y más nada. Y la Corte Penal, las autoridades, o sea, nadie. Yo quiero quitar al presidente y lo quito, y lo demás, lo que hizo no me interesa. Yo lo voy a llevar por narcotráfico, pero nunca lo van a llevar por asesino. A él y a su gente. Eso es lo que yo pido. Yo lo que pido es justicia para mi hijo, porque me lo mataron. Nadie me lo va a devolver, yo lo sé. Y todos lo sabemos, está muerto, listo, ya. Pero caramba, que uno por lo menos pueda ver, antes de que yo me vaya, que los que lo mataron, por lo menos son castigados, no cadenas perpetuas, como dicen, no sé cuántas cadenas perpetuas le van a salir a Maduro y los demás. No es el único. Eso es lo que yo pido es justicia. Matan
matan a una persona, a 2 personas, a 3 personas. Ellos llegaron al punto que cuando pareciera que cuando se mata a uno duele, pero que cuando se mata mucho, pues es indiferente. Y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Ha muerto tanta gente durante estos 27, 28, 29 años, que ya como que en Venezuela, allí no cuento con justicia, pero por lo menos internacionalmente, que digan, estos fueron muertos por esos asesinos que deberían pagar. Eso es lo que yo pido, más nada. Muchísimas gracias, Isabel, por tu testimonio y bueno, por representar a una de las voces de las víctimas y los asesinatos, como tú bien lo has calificado, del régimen de Nicolás Maduro. Te invitamos a que continúes conectada, si es posible, y para que escuches también Claro. Gracias al resto de las víctimas que tenemos aquí hoy. Y por si tienes también alguna pregunta al final o quieras responder alguna pregunta, si algún colega periodista te la hace, pues si es posible, mantenerte con nosotros. Gracias. Invito a que suba aquí, voy a arreglar un momento la silla. A Carlos Moreno, único hermano de Paul René Moreno Camacho, un joven de 24 años, estudiante del 5º año de Medicina de la Universidad del Zulia, voluntario de los cascos blancos de la Cruz Verde que presentaban auxilio a las víctimas de las manifestaciones en la ciudad de Maracaibo, arrollado el 18 de mayo de 2017 mientras estaba de servicio por una persona ligada al régimen. Carlos, tienes la palabra, cuéntanos la historia de tu hermano y de tu familia. Gracias a todos, Carlet, por organizar la rueda de prensa. Ahora sí. Vale, muy bien. Sí. Gracias a todos, a Carlet por organizar la rueda de prensa, a esta institución de juristas, a los familiares y a nuestros amigos de la prensa, para hacerle llegar las historias de nuestros familiares. Paul, mi único hermano, como bien ha dicho Carlet, en efecto era el último año de la carrera de medicina, y como ustedes sabrán, en el año 2017 las universidades de Venezuela, que tenían escuelas de medicina, los profesores y sus alumnos coincidieron en crear brigadas de primeros auxilios para salir a socorrer a las víctimas de la represión en las calles de Venezuela. Eso fue una iniciativa que se dio en varios estados del país y salieron organizados, pero desprotegidos también, porque pues en Venezuela los jóvenes que salieron a protestar, y ustedes habrán visto imágenes, los jóvenes salían a protestar y se defendían con lo que podían, ¿no? Mi hermano murió arrollado y es un caso singular dentro del mar de crímenes que se cometieron también, arrollado por un civil, protegido por el poder económico y protegido también por lo que es un Estado fallido desde hace muchos años. Y coincido en esto con un pensamiento que tienen prácticamente todos los padres, madres y familiares de las víctimas. Somos un Estado desde hace mucho tiempo. Y precisamente ese Estado fallido, en donde es imposible que un gobierno arrope con justicia a su sociedad, terminan ocurriendo estos crímenes. Torcieron el sistema de justicia, lo corrompieron absolutamente, y mi hermano fue víctima de esa corrupción de justicia también, que es parte de todos estos crímenes sistemáticos que se han dado por parte del régimen dictatorial, del chavismo como tal. Paul tenía una vida por delante, era un joven estudioso, estaba exageradamente motivado para llevar salud, para aportar su grano de arena en la construcción de esa Venezuela que todavía todos soñamos, pero que aún con los hechos recientes que se están dando
no ha comenzado ni siquiera un cambio significativo, porque vemos que todo se está circunscribiendo a una única persona y no es la realidad. Además, se están obviando cosas exageradamente importantes como es la memoria y la justicia de tantas y tantas víctimas. Entonces tenemos un Estado fallido, venezolanos que murieron en el 2014, venezolanos y jóvenes que murieron en el 2017, pero tenemos 27 años enterrando venezolanos por culpa de un Estado fallido al que el mundo sencillamente ha puesto la cara de lado y no ha mirado, pese a que hemos gritado con todas nuestras fuerzas que miren los atropellos, las violaciones a derechos humanos en nuestro país. Violaciones que han permitido que se desangren generaciones, que salgan de nuestras fronteras a buscar un mejor futuro, protección, seguridad, mejor vida. Más de 8 millones de venezolanos, la migración más importante de la historia de nuestro hemisferio, e incluso entre las más importantes del mundo, sin ser un país en guerra. Es el gran titular que se vende en la prensa, ¿no? Pero resulta que en Venezuela existe una guerra, y existe una guerra del Estado contra los venezolanos. Esa justicia que nosotros estamos pidiendo hoy, que se juzgue con todo el peso de la ley a Nicolás Maduro, queremos extenderlo a que se juzgue un sistema completo que destruyó a nuestra nación, que destruyó a nuestras familias, que nos quitó un pedazo de nuestros corazones, de nuestras almas, que destruyó nuestros hospitales, que sigue llenando las cárceles y que dice que libera a presos políticos, que sigue torturando, que machaca la economía, que atropella a las familias, todas. Es nuestra petición. El caso de mi hermano y mi familia sencillamente es un peso emocional de todos los días que nunca nos va a abandonar, y tenemos que aprender a vivir con ello. La única forma que conseguimos nosotros como familia para sobrellevar y transformar ese dolor fue convertirlo en una acción social, como muchos de los familiares han hecho. Convertirlo en una ayuda humanitaria vinculada a la salud, a esa salud que tanto falta en nuestro país, donde no hay insumos médicos, donde la gente tiene que llevar sus propios insumos a los hospitales si quiere ser atendido, si quiere recurrir a una cirugía de urgencia, de alimentación, porque también la gente pasa hambre. Las fotografías de 2018, de 2019 de la gente comiendo en la basura no son falsas. La inteligencia artificial no había llegado en esas fechas aún. Son fotografías reales de venezolanos muriendo de hambre, de niños desnutridos, enfermos, sin atención médica de ningún tipo. Y conseguimos en esa expresión humanitaria, tenerlo a él presente con nosotros, como una muestra de memoria y de la misma memoria que nosotros exigimos al país, a nuestra sociedad y al mundo y a los núcleos de poder de justicia que tanta deuda pendiente tienen con el caso venezolano. Resulta que ha llegado un señor con el poder de Donald Trump a impartir su propia justicia y a decir que los límites de la justicia son su propia moralidad. Una cosa sumamente peligrosa, pero que ahora el mundo se impresiona al recibir una declaración de ese tipo. Pero no hicieron nada en 27 años. No hicieron nada en el 2014 ni en el 2017. Y siguen pasando los años, y siguen pasando las horas, los minutos, y siguen torturando, y la dictadura en Venezuela continúa. Quiero hacer una mención especial a España en esta breve intervención, y con esto ya culmino. Muchos de los familiares se vinieron a buscar una nueva vida
en este país que ahora asumimos desde el principio, desde que soñamos salir y estar aquí como nuestro, es nuestra casa. Trabajamos por ella, la queremos y la amamos como Venezuela, pero no queremos convivir con delincuentes y criminales que ahora están viviendo acá y que viven a cuerpo de rey, con todos los beneficios de la ley como si fueran ciudadanos impolutos en un país como España. Eso es inadmisible para esta nación y debería serlo si se dice una fiel defensora de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, a ti por estar aquí hoy. Carlos también es periodista, es miembro de Venezuelan Press. Y bueno, tanto él como los familiares que lo deseen, yo invito a los colegas a que si quieren, cuando acabe la rueda de prensa, pues los puedan abordar, si ellos quieren, por supuesto, para que puedan tener sus contactos y continuar alzando la voz por ellos en la medida de las posibilidades que todos tenemos a través de nuestros medios. No estaba en agenda, pero se ha querido incorporar también a los testimonios como familiar el tío de uno de los fallecidos en las protestas del año 2017, que es el señor Pedro Kelly. Lo invito a que se siente. Él viene en representación de la familia Kelly Araca. El señor Pedro Kelly es tío de Daniel Alejandro Kelly Araca, un joven que había cumplido los 20 años cuando lo asesinó el 10 de abril del año 2017 un funcionario de las Fuerzas de Seguridad del Estado mientras apoyaba a sus vecinos que protestaban dentro de su urbanización en la ciudad de Valencia. Le paso la palabra al señor Pedro. Tiene 5 minutos para contarnos la historia de su sobrino. Gracias. Bueno, buenos días. Y de verdad que es un gran honor y un placer estar acá acompañando a cada uno de los familiares, directos e indirectos, que de alguna forma pasamos por y estamos pasando por toda esta historia de verdad bastante fuerte y que nos ha tocado en corazón, en vida y en la historia de nuestra Venezuela hermosa. Soy Pedro Kelly, tío de Daniel Kelly Aracas, joven de 17 años en ese momento, estudiante de Derecho, como lo acaba de mencionar Scarlett, quien fue víctima del asesinato por parte del Estado venezolano, producto de la actuación bruta, criminal del Estado fallido, como lo acaba de decir Carlos, por parte del Estado venezolano. En este caso, Policía Estatal del Estado Carabobo, en Venezuela, y muere producto precisamente de un disparo de proyectil. Como uno de los patrones de asesinatos que actuó de manera directa en las protestas del 2017, que eran disparos en la cabeza, disparos en el cuello, disparos en el pecho. En el caso de Daniel, el patrón de su asesinato fue en el cuello, producto de la actuación bárbara por parte de la Policía del Estado Carabobo, en su protesta pacífica, que decidió unirse en ese momento a amas de casa en su urbanización y de niños. Y por supuesto que como vecino que le dolía no solamente esa protesta, sino también la protesta a las cuales nos sumamos todos los venezolanos, en este caso 2014-2017. En ese momento, bueno, Policía del Estado Carabobo actuaron, asesinan a mi sobrino. Se inicia, por supuesto, como todos los familiares que estamos acá presentes, una lucha bien fuerte. No es fácil luchar contra un Estado fallido, no es fácil. En el caso de Daniel, puedo decir, afortunadamente, porque sé que muchos de los que están acá todavía ni siquiera investigación hay, y les hablo con mucha propiedad. En el caso de mi sobrino, gracias a la actuación de sus abogados, gracias a la actuación de su papá, Alexander, desde acá un abrazo, hermano querido, y esa lucha constante a la cual, por supuesto, nos sumamos muchos familiares. En mi caso particular, me tocó acompañar a mi hermano Alexander a todos estos casos.
Y bueno, no fue fácil, porque es que todo está tan amañado, jueces pagados, abogados pagados, donde cada vez que usted asistía a una audiencia era nula, se posponían y no venga hoy no vinieron los victimarios, y así, muchas limitantes. En ese sentido, digo afortunado porque en el caso de Daniel sí hubo sentencia condenatoria contra los asesinos de mi sobrino y fueron puestos a 26 años de prisión, pero sé que aquí hay familiares que ni siquiera investigación tienen, y eso es así, esa es la realidad de nuestra Venezuela. Al año de haber cumplido mi sobrino Daniel, año de haber sido asesinado, mi cuñada, su madre, Glenis Araca de Kelis, decide quitarse la vida. Es decir, un efecto colateral de ese asesinato por parte del Estado fallido es el homicidio. En este caso se suicidó mi comadre, Glenis Araca, producto del asesinato de su hijo. Por supuesto, mi hermano Alexander queda sin familiares directos. De la noche a la mañana le matan a su hijo y luego su esposa decide suicidarse. Fácil no es, y no ha sido fácil. Entonces hemos venido acompañando a Alexander en este proceso conjuntamente pues con otras organizaciones, tanto en Venezuela y a nivel de acá de España, y conozco a Scarlett a través de Alexander y por supuesto por esa gran obra de la cual ya usted habló. Así que bueno, estoy aquí en esa representación, en este caso víctima Daniel y víctima mi hermano, pero es que ahora resulta que yo voy a cumplir 2 años en España y soy víctima también, porque mi caso es persecución por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que es un organismo de seguridad del Estado, el cual es un organismo también amañado que se ha prestado para desaparecer y torturar a muchos venezolanos. En este caso me tocó en 2 oportunidades, detención arbitraria y por supuesto sometido a todo este tipo de elementos de los cuales ellos son especialistas. Y bueno, me tocó de alguna forma también ahora ser víctima directa por parte del Estado fallido de Venezuela. Me tocó venirme a España, llamé a unos familiares que están acá en España desde hace ya 5 años, me abrieron la puerta, me tocó enviar a mi esposa a Estados Unidos, ya que ella tenía visa, yo no tenía visa en ese momento, y me tuve que venir. Entonces, yo soy también parte de la lista de los perseguidos por parte del Estado venezolano. No solamente mi sobrino Daniel, mi hermano Alexander, sino que ahora Pedro Kelly también forma parte de esa lista, de esa cifra del Estado venezolano. Así que, ¿por qué estamos acá? Bueno, para seguir recibiendo esa ayuda por parte de ustedes los medios, de Scarlett, que ha hecho un gran trabajo, y sé de todos los abogados que están detrás de toda esta organización, porque necesitamos sencillamente que ustedes sigan apoyándonos, porque la única forma de nosotros poder expresarnos y de poder expresar a través de nuestros familiares es esto, de que ustedes nos apoyen y de que ustedes también sean portavoces de nuestra protesta, que es solamente exigir justicia, reparación, y de que la justicia en Venezuela no se siga tapando y dejándola en el subsuelo. Ahora resulta y pasa que el señor Nicolás Maduro, que ahora es víctima, y él sigue siendo victimario, porque todas estas muertes de todos nuestros familiares, pues él ha sido el responsable directo. Por lo tanto, ahora vienen a querer tergiversar muchas cosas, pero no, aquí tenemos que estar bien claros. Nicolás Maduro debe pagar todos estos asesinatos, y no solamente estamos hablando del 2014, 2017, sino por las cifras actuales, hay más de 10.000 víctimas en Venezuela, y todos merecen reparación y justicia. Entonces, muchas gracias, Scarlett, y gracias a los medios. Pedro. Muchísimas gracias al señor Pedro. Es importante, hago aquí un inciso, porque
cuando tomamos la decisión de convocar esta rueda de prensa, planteamos la posibilidad de que algún familiar de los que están en Venezuela pudiese conectarse, tal y como lo hizo la señora Isabel. Pero decidimos también no hacerlo para resguardar su seguridad, como ya lo han dicho quienes han intervenido hasta ahora. En Venezuela se siguen violando los derechos humanos y la seguridad de los familiares que están ahora mismo allí hay que resguardarla por sobre todas las cosas. Y el testimonio del señor Pedro avala ese riesgo. Entonces, por eso solamente tenemos aquí a los que están en España, que están seguros y que pueden hablar en libertad, como lo están viendo, pero que son la voz de quienes no pueden alzarla ahora mismo porque están en Venezuela. Le doy la palabra y invito a subirse al señor David Vallenilla. Padre de David, José Vallenilla Luis, su único hijo, un joven enfermero de 22 años, asesinado el 22 de mayo de 2017 por un funcionario de los Cuerpos de Seguridad del Estado cuando manifestaba en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, a la altura del aeropuerto de La Carlota. Señor David, tiene la palabra. Buenos días a todos. Gracias por su presencia y por una nueva oportunidad de visibilizar la lucha que tenemos desde hace muchos años en Venezuela por tantos crímenes sistemáticos y tantas persecuciones y tanta pobreza, tanta falta de todo. Yo soy el padre de David. David era un joven enfermero. Lamentablemente había culminado sus estudios académicos y me tocó recibir su título en nombre de él. Una vez que terminó sus estudios, inició una especialidad en quirófano, que era su pasión, le gustaba. Me decía: papá, yo no soy enfermero, no voy a ser enfermero de estar dando pastillitas, soy enfermero de estar donde haya bastante movimiento, y estaba haciendo una especialidad en quirófano justo en el momento que fue asesinado. Terminaba su especialidad en agosto y fue asesinado en junio del 2017. Era español por nacionalidad, por parte de su madre. Se venía acá a España una vez culminara su especialidad. Por todo lo que está sucediendo en Venezuela, esos eran sus planes de venirse. Mi hijo pues salió a manifestar. La última vez que conversé con él, le dije: hijo, porque trabajaba en Chacao, en la clínica Bello Campo, justo el límite, justo el punto donde se daban todas las concentraciones, porque hay un límite del municipio Chacao y el municipio Libertador, que era donde el gobierno no permitía el paso de los protestantes que venían del este al oeste. Justo en ese límite, en esa clínica, trabajaba él. La última vez le dije: hijo, sube, si no hay metro, sube y te vas en un transporte público para ir a casa, no vayas hacia abajo, pero bueno. Sus ideales de lucha y sus ideales de preguntarme a mi papá qué haría si necesitas un medicamento, o mi mamá, para conseguírselo, si yo sé que no hay nada en ninguna parte. Me preocupa mucho eso, y bueno, sus ideales de buscar una mejor vida pues lo llevaron a que no hacerle caso a papá. Se fue hacia abajo, hacia la manifestación. Y quiero resaltar algo muy importante, que David José no estaba en el frente de las manifestaciones. Él estaba un poquito rezagado. Las imágenes del momento que lo matan se pueden ver. En el momento que recibí la noticia pensé que había sido alcanzado por una bala en una manifestación, y de alguna manera entendía que le tocó, pero después me di cuenta, en el video que ha rodado por el mundo entero, que él estaba solo, no estaba alrededor de nadie, o sea que no estaba al frente, y fue emboscado de un lado de la base militar de La Carlota, tal cual un depredador embosca a una presa que haya quedado rezagada. Y a menos de 2 metros, este militar le disparó al pecho. Es importante destacar que se trata de un sargento de la aviación. Un sargento de la aviación no tiene competencia para atacar ni controlar manifestaciones, o sea que no estaba preparado
no era de su competencia estar allí ni hacer nada. Sin embargo, este sargento disparó a corta distancia y a menos de 2 metros, con una escopeta cargada. En vez de tener perdigones de plástico, tenía esferas metálicas, plomos redonditos, que los pude ver en la morgue de Bellomonte cuando se lo entregaron al representante de la cadena de custodia del Ministerio Público, que por cierto tuve que, como abogado que soy, tuve que exigirle al director de la morgue de Bellomonte que se las entregara al funcionario que era el responsable de la cadena de custodia como trabajador del Ministerio Público. Y no me quería entregar, no quería hacerlo, y yo lo forcé, y estaba un representante del Ministerio Público y él pidió un oficio. La representante del Ministerio Público hizo el oficio y lo firmó, se lo selló manuscrito y bueno, entregó. Vi el momento que se fueron entregadas una bolsita con 4 esferas metálicas. Este funcionario estaba utilizando un arma orgánica, ¿verdad? Y fue cargada de forma indebida. Entonces, el gobierno de Venezuela pretende hacer ver que como se fue condenado, fue juzgado y condenado a 23 años, ya se hizo justicia. Pues no es así. Para mí es una justicia parcial, porque una justicia plena es lo responsable. Alegar en defensa la torpeza de que un funcionario dentro de una base militar cargue de forma indebida un arma y la utilice para matar, eso va más allá de ese sargento. Va más allá de las responsabilidades del rol de guardia y la cadena de mando de esa base militar, que nunca me han querido entregar ni nunca me han entregado durante el juicio. Se negó el ministro de Defensa, Padrín López, se negó a entregar ese rol de guardia y esa cadena de mando. Y por consiguiente Nicolás Maduro, porque lo hago corresponsable de todo esto. El mismo día que pasó lo de David José, ese mismo día en cadena nacional Nicolás Maduro decía: he dado órdenes de que las manifestaciones se ataquen con agua y gasecitos. Y casi que simultáneamente mi hijo estaba siendo asesinado por un militar a quien no le correspondía el control de las manifestaciones porque no estaba preparado, no era de su competencia, y este militar lo asesinó. ¿Por qué digo yo que esta responsabilidad llega hasta Nicolás Maduro pasando por Vladimir Padrino López? Simplemente porque si tú diste con más razón, y ese mismo día, porque hay evidencias de que ese mismo día dijiste que las manifestaciones se atacaban con agua y gasecito, si tú diste esa orden y no fue acatada, entrégame a los responsables. Pero eso nunca ha pasado. Solamente el sargento como autor material. El rol de guardia, la cadena de mando de ese día de la base militar de La Carlota, nunca fue presentado ni por el ministro de la Defensa ni por Nicolás Maduro. Entonces, allí lo hago corresponsable. Entonces no se puede lavar las manos diciendo que no tenía nada que ver, que como quieren hacer ver ante la Corte Penal Internacional, como que si fuera un delito común, como que si este sargento actuó por sí solo. No. Este sargento no actuó por sí solo. Lo tuve al frente en el inicio del juicio en Venezuela, lo tuve al frente al sargento y le pregunté que por qué, si lo quería neutralizar, no me le disparó en las piernas. No me respondió. Entonces, la realidad y lo que yo pido en este momento como padre, víctima, no solamente en nombre mío, ni de David José, quiero hablar en nombre de Fabián Urbina, que no está aquí con nosotros y que estamos muy allegados porque nos comunicamos siempre, entre otros, Paola, Miguel, Génesis, Geraldine, la hija de la señora Rosa Orozco, que ha llevado un trabajo muy importante también. Hablo en nombre de todos, ya yo no hablo en nombre solamente de David José, hablo en Cañizales, Neomar, por supuesto. Y bueno,
ha sido difícil toda esta situación y sobre todo el hecho de que para nosotros, como lo dijo el señor Fabián en estos días conversando con Carlet, sentimos que hemos nadado en seco porque ante la Corte Penal Internacional no se ha iniciado una investigación por los delitos de asesinato. Bien, lo ha explicado por aquí alguien ahora de que solamente un delito de lesa humanidad incluye, nos lo dijo Juan Carlos hace poco. Y entonces llama la atención que cómo es posible que no se haya incluido en una investigación de la Corte Penal Internacional el delito de asesinato. Al sol de hoy todavía no están incluidos. Y esa es una lucha que tenemos nosotros los padres, porque no solamente se puede juzgar por delitos de lesa humanidad, que es absurdo decir que no incluye los asesinatos. Entonces, la responsabilidad de Nicolás Maduro y de muchas otras personas que todavía están en el poder, e inclusive aprovecho la oportunidad para decir que muchos de ellos están refugiados aquí en España, y que exhorto a que sean investigados. Se ha intentado, pero no se ha podido, no se ha logrado una respuesta favorable a la investigación de esos que están resguardados y viviendo aquí en España, que fueron responsables, como la fiscal Luis Ortega Díaz y entre otros más por allí. O sea, esos están aquí, como lo dijo Carlos, están aquí conviviendo con nosotros. Quizá, bueno, viviendo la gran vida, sin embargo nosotros luchando por sobrevivir. Vivo ahorita una situación un poco difícil, estoy sin empleo y sin embargo aquí estoy, teniendo una casa propia en Venezuela y tratando de sobrevivir para pagar un alquiler acá. No es fácil, sobre todo el hecho de haber llegado a la edad de 58 años, ya tengo 65, y un poco más difícil para poder conseguir una estabilidad desde el punto de vista laboral acá, por lo que todos sabemos. Y por esa razón, sueño con dos cosas, dos vertientes tengo para mí. La posibilidad de que si las cosas cambian en Venezuela, ir a aportar un granito de arena, como lo hubiese hecho David José, ¿verdad?, por recuperar mi país. O asumir una posición de estar tranquilo, viviendo en una casita rural, que era mi sueño, con animalitos que me gustan mucho, como le gustan a David José. Tenía su Golden Retriever, que la puso Hachi como el nombre de la película, y yo creo que Hachi, no sé si está viva porque la tenía su madre, no sé si Hachi todavía lo estará esperando, si está viva. Pero quiero justicia y voy a luchar hasta el final, siempre. Nicolás Maduro es responsable y debe ser juzgado por delito de lesa humanidad, de alguna manera, por la ayuda internacional, por la Corte Penal Internacional, que es la que ha avanzado un poco en esto y es la que nos debería dar respuesta a nosotros los venezolanos, de que cuándo se va a dar una orden de captura contra este señor y que sea juzgado y condenado por los delitos de lesa humanidad. Hablo en nombre de todos los que no pueden estar acá. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a usted, señor David. Además, debo darle las gracias al señor David y hago una acotación porque esto simplemente es una fe que doy yo como testigo de todo el proceso del señor David aquí en España. Él es abogado, como bien lo ha dicho, pero él aquí en España ha convertido su profesión en la vocación de su hijo y ha estado cuidando a abuelitos y a personas, digamos, desfavorecidas dentro de su labor aquí en España. Él no lo ha dicho, pero lo digo yo. Bueno, me tocó reinventarme, como nos ha tocado a la mayoría de nosotros acá, y después pasé de patear tribunales en Venezuela y ahora trabajo en el cuidado de personas dependientes como auxiliar sociosanitario certificado, y ha sido una experiencia muy bonita porque los abuelos enseñan muchas cosas, aunque lamentablemente también los he visto partir porque ya están enfermos, pero me ha quedado una experiencia muy bonita y a veces le he preguntado a David José, ¿qué me tocaba? Señor David, ¿trajo usted algo? ¿Lo quería enseñar? Sí, bueno.
Acá lo que quiero mostrar es una fotografía del momento en que este militar armado como un Robocop disparaba contra mi hijo, que como ustedes pueden ver se encontraba solo, no había nadie alrededor. Y eso fue una emboscada, como digo yo, y le disparó 2 veces. Nicolás Maduro, en una entrevista que le hizo un periodista de acá, de España, Jordi, creo que le dijo al periodista que en Venezuela se respetaban los derechos humanos. Y el periodista le sacó una tablet del momento en que, de un video que yo nunca he podido ver ni lo voy a ver, le sacó una tablet de este momento en el cual mi hijo es asesinado. Y Nicolás Maduro respondió: por eso es que en mi Instagram publiqué hace poco que quiero, así como lo vi, porque fui jefe de él en el metro de Caracas. Y conoció a David José de niño. Fui jefe de él en el metro de Caracas. Lo conocí, pues era un trabajador mediocre, la verdad. Y muchas veces le suspendí el sueldo porque no iba a trabajar. Entonces, este es el momento en el que el militar le dispara a David José y él dijo al periodista que en ese momento había un ataque a la base militar. Ustedes pueden ver la fotografía donde mi hijo tenía una mochila de frente que usaba para trabajar, y dentro de la mochila, como quedó evidenciado en las investigaciones, lo que había era un envase vacío de su última comida. Y Nicolás Maduro dijo que era un ataque a la base militar. Esto es testimonio de eso. Y por eso quería mencionarlo. Y muchas gracias por todos, y gracias a los periodistas por todo su apoyo. Ellos han sido los motores, los periodistas han sido los motores desde el principio. Yo llegué aquí a España porque un periodista venezolano me ayudó a venir. Que la conocí el día que me entrevistaron en la morgue de Bellomonte en Caracas. O sea, que la conocí fue el día que... Y esa periodista me ayudó a mí mucho, que es Beatriz Adrián. Y bueno, aquí estoy luchando por seguir adelante y que no pase aquí jamás lo que nos pasó a nosotros. Fui a Colombia y les dije en Colombia: tengan cuidado, los que han sido guerrilleros, los que han sido narcotraficantes no cambian, tengan cuidado. Y mire, posteriormente llegó un presidente. Bueno, no quiero hablar de política. Gracias, señor David, por su testimonio. Y bueno, solo nos quedan 2 testimonios más. Son testimonios ya familiares. Son personas que hacen un esfuerzo, tanto como lo están haciendo todos, de pedir permiso en sus trabajos, quienes lo tienen el día de hoy. Y además, quienes han venido desde León en coche, llegaron a las 12 de la noche anoche a mi casa, mi familia, Lander Armas, con el niño. O sea, para estar aquí hoy, todas estas personas han hecho un gran esfuerzo, tanto como ustedes, colegas, lo están haciendo para permanecer y terminar de escuchar los 2 testimonios que nos quedan. Invito al señor Israel Cañizales y a Mónica Carrillo a que tomen asiento. Son los padres del joven Armando Cañizales Carrillo, el segundo de sus 2 hijos, el más pequeño, un joven músico de 18 años, ejecutante de viola en la Orquesta Sinfónica José Francisco del Castillo, inscrito en la Universidad Central de Venezuela para cursar medicina. Lo mató el régimen de Nicolás Maduro mientras manifestaba en Caracas. Y el señor Cañizales, cuando yo lo entrevisté para el libro, su testimonio está aquí, me dijo que lo había matado a alguien que portaba el uniforme de la Guardia Nacional. Y yo creo que esa frase dice bastante más de lo que dicen solamente las palabras. Y así le doy la palabra a usted, señor Cañizales, y madre de Armando, están ahora mismo siendo escuchados por todos.
Buenos días a todos. Gracias a Venezuela Press y a la figura de Carlet y a la firma de Cremades y Calvo Sotelo por atender el evento. Como todos pueden imaginar, hablar de esto es sumamente difícil. El dolor, la rabia, la frustración, la decepción que nos acompaña a su mamá y a mí y a su hermano desde el día que esta tragedia, que esta desgracia que nos tocó vivir llegó a casa. Eso no nos ha abandonado un solo minuto. Nosotros somos unos supervivientes que estamos todavía aprendiendo a vivir con esos sentimientos. Eso nunca se irá, siempre está, él siempre está. Él es Armando. Él no fue Armando, él es Armando. Él no es un dato, él no es una estadística. Él fue una persona, un hijo. Que ubicado en contexto social y familiar, él sufrió al ver cómo su entorno inmediato de amistades, de su grupo más cercano de amigos, en el instituto donde se graduó, donde consiguió terminar el bachillerato y luego en el sistema de orquestas, él veía que cómo sus amigos y compañeros pasaban días sin comer. Y él compartía el almuerzo que su mamá religiosamente le daba al mediodía para que lo tuviera él. Le parecía absurdo tener que ir todos los días miércoles con su mamá porque compartían el último dígito de su documento de identidad, para hacer la fila para ver si ese día se conseguía un frasco de mayonesa, un paquete de arroz o un paquete de pasta. Sí se conseguía, porque a veces se hacía la fila y luego simplemente no había que irse a casa porque no se consiguió nada. Luego en la tarde había que hacer una fila interminable para conseguir 2 barras de pan por persona, porque ese era el racionamiento al que se le obligó al país, donde se conseguía el pan, porque no en todos lugares de Caracas y en muchos lugares del país ni siquiera pan se conseguía. En ese momento él, por su propio racionamiento, dijo: esto no es normal porque esto no se parece en nada a la Venezuela que mi mamá y mi papá me han contado que era. Nosotros, en el caso nuestro, nuestra familia nunca participó, ni fue votante, ni simpatizante del sistema de la revolución bolivariana que llegó oficialmente en el 99, pero que comenzó en el 92. El único que bombardeó Caracas en el año 92 fue el chavismo. 2 veces, en febrero y en noviembre. Y en Maracaibo, que era el momento donde yo estudiaba en la Universidad del Zulia, la reyerta, el combate que se realizó entre las Fuerzas Armadas en la ciudad de Maracaibo fue una cosa que poco se supo, pero que hubo evidencias al respecto. Hubo casi un secuestro del entonces gobernador del estado Zulia por parte de quien representaba el movimiento de golpe de estado en el año 92. Sin embargo, nosotros intentamos decirle a nuestros hijos, hasta a su hermano mayor y a él, que esa no era la Venezuela que realmente existía. Porque nosotros fuimos ejemplo, tanto su mamá como yo estudiamos en la universidad pública. Tuvimos un grado en la universidad pública. Y a la gente se le vendió que la universidad era una universidad elitista. Y nosotros tuvimos ciertas ventajas con algunos compañeros, porque yo tuve compañeros que no tienen ni para comer y sin embargo lograron sacar la carrera.
Entonces no es que no había un secuestro del sistema educativo superior. Si tú estudiabas y lo lograbas. Esa Venezuela fue la que nosotros le dijimos a él qué es lo cómo se vivía. Le enseñé la historia, le enseñé el país, le mostré que el país no solamente son sus bellezas naturales, sino que es la gente. Sus raíces andinas, sus raíces mirandinas, sus raíces zulianas, sus raíces orientales. Esa las conoció. Él no era ajeno a su identidad como venezolano. Cuando él comenzó a participar en la protesta, fue cuando él obtuvo su mayoría de edad. Y sin embargo, cada vez que asistía, a partir de que cumplió su mayoría de edad el 3 de marzo del 2017, y cada vez que él asistía con su hermano mayor a las protestas, él pedía permiso en casa para ver si podía ir. Y muchas veces yo lo acompañé y su mamá lo acompañó, y estábamos siempre en un extremo de la manifestación, pendiente de que no les pasara nada. Ese día no llegué. Ese día él acompañó a su mamá a hacer esa fila en el supermercado temprano en la mañana, y él llevaba su viola, porque ese día tenía ensayo en la orquesta. Yo los acompañé, me encontré con ellos ahí en el supermercado, los despedí, y él me dijo: yo voy a ir a la universidad a hacer la inscripción y luego voy al ensayo. Al salir de la universidad, yo fui a la universidad porque yo en ese entonces era investigador en la universidad, me dijo: voy saliendo, te voy a dejar a la viola. Él tenía un nombre, le puso un nombre a su instrumento. Te la voy a dejar porque ya no hay ensayo. Y me voy a la casa. Su mamá estaba de posguardia en casa, porque su mamá es médico pediatra. Y bueno, a media tarde, él me llamó por teléfono, fue a las 11:28, nunca se me va a olvidar. Me dijo: mira, no hay ensayo, quédate con ella, con el instrumento, y nos vamos a la casa. ¿Te vas derecho a la casa? Sí. Ok. A las 3 de la tarde me llamó alguien que estaba en la manifestación y me dijo: tienes que irte al hospital porque a Armando lo hirieron. Armando estaba junto con el grupo de los otros muchachos en un sector de Caracas que se llama Las Mercedes, en la avenida Río de Janeiro. Esas imágenes están libres en internet y se han visto mucho. Está el contingente de los uniformados, que eran uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana, pero también habían uniformados de la Policía Nacional Bolivariana, los que estaban al fondo de ese contingente. Ellos eran un grupo como de 50 muchachos, todos ataviados con gorra, tapaboca, máscara, chaquetas largas, las mochilas, y la mayoría de los escudos eran escudos de cartón o escudos de tapas de papelera. Eso lo utilizaban ellos como escudo, la mayoría. Nosotros, por ser conscientes de que estaba pasando lo que estaba pasando, sí, nosotros le compramos a ellos las máscaras antigas, los cascos y los guantes. Porque sabíamos que además está la rebeldía del adolescente, que quiere demostrar que él es capaz de defender de lo que estaba pasando, y de lo que él era consciente de lo que estaba pasando. Pero en ese momento él adelanta el grupo y se dirige a la zona delantera, como le pasó a David, lamentablemente. Él se va hacia la parte delantera, y el contingente, o sea, entre el contingente armado y él, lo que lo separaba era la anchura de la calle. No había más nada.
Ahí no había ni intercambio ahí no había refriega, ahí no había enfrentamiento, ahí no había absolutamente nada. Repentinamente ocurre una detonación, se escucha un disparo y el disparo le ataca, le perfora el cuello. Prácticamente lo deja sin signos vitales de manera inmediata, lo trasladan en una motocicleta hasta la asistencia médica organizada por los muchachos estudiantes de medicina, pero ya era demasiado tarde. Como dijo el señor David, los disparos fueron parte y quizás hayan seguido siendo parte de un plan sistemático. Jóvenes a la cabeza, al cuello y al pecho. Desgraciadamente no solamente fue sistemático el punto hacia donde se dirigían los disparos, sino que se hizo sistemático que fuera el día miércoles. Por alguna perversión mental de quien organizaba esas contenciones hacia los muchachos, escogió los días miércoles, preferiblemente en la tarde, entre las 3 y las 3:30. Los pueden revisar, no lo estoy inventando. Están en la libertad de verificar el dato. Él se acerca, lo matan y ya lo demás viene la desgracia familiar de ir hasta el hospital, reconocerlo, morirme con él en ese momento. Pero ahí no quedó la cosa. Yo creo que voy a decir algo que nunca he dicho, pero ha pasado tanto tiempo que creo que es el momento. Luego de esa tortura de verlo en el hospital, porque me lo supliqué que me dejaran verlo en el hospital antes de que se lo llevaran, entre la obnubilación, la locura por la que estábamos atravesando, mira, hay que irse porque hay que ir a la sede de la policía judicial. Pues yo me monto en el coche, ella se va conmigo, y cuando llego a la sede de la policía judicial en la avenida Urdaneta en Caracas, me dice, espere un momento aquí que la señora va a pasar a la oficina, y en ese momento caigo yo en conciencia de que ¿dónde está Alejandro, que es el hermano mayor? ¿Dónde está Alejandro? Alejandro del hospital se lo habían llevado supuestamente a reconocer el lugar donde había ocurrido el hecho, pero eso fue a las 4 de la tarde, y nosotros llegamos a eso de las 4 de la tarde al lugar. Ella sale a su otra oficina y pasan las horas, y pasan las horas, y pasan las horas, y yo sin saber ni dónde está ella, ni dónde estaba mi otro hijo. A la 1 de la mañana fue que me dijeron, Alejandro está llegando a la sede. Y a la 1:30 salieron ellos dos. O sea que yo tuve 6 horas, no solamente de estar en un pasillo, solo, atormentado por lo que me había pasado, por lo que nos había pasado, por no saber dónde estaba ella y no saber dónde estaba Alejandro. Nos vamos, y de ahí tuvimos que ir a la sede de la morgue de Bellomonte. Nosotros vivíamos relativamente cerca de la sede de la morgue. Lo mismo que ha narrado el señor David, reconocimiento, la extracción de las piezas, digamos que es prácticamente un calco de lo que dijo el señor David, de que me entregaran las piezas aquí en la cadena de custodia, todo eso. Yo tuve la precaución de evitar que su mamá viera todo ese tipo de cosas, por eso lo tengo presente yo. Cuando finalmente nos entregan el cuerpo para llevarlo al cementerio, logramos llegar al cementerio. La tarde
esa misma tarde, su hermano se encontraba, pues, digamos, en las adyacencias del lugar donde estábamos haciendo donde estaba siendo velado el cuerpo, y hubo un intento de secuestro hacia él. Aparecieron dos vehículos, eran dos vehículos típicos de esas descripciones policiales, sin placa, sin identificación. Se bajaron unas personas y le insinuaron a él de que su mamá lo estaba esperando en un lugar adyacente a el lugar donde se estaba haciendo el velatorio de mi hijo. Las personas que estaban allí son los que se percataron de que no era cierto. Y de no haber sido por ellos, a él se lo hubiesen llevado y nosotros no hubiésemos sabido qué hubiese pasado con él. Eso lo narro porque luego de pasar días, y para no seguir nosotros empezamos a recibir llamadas, fotos, comentarios, no solamente directamente en nuestros teléfonos, sino a través de personas que los conocían a ellos y de otros familiares que en ese momento estaban en Venezuela, de que estaban buscando a Alejandro, a mi hijo mayor. Obviamente, con eso, pues nosotros empezamos a pensar, algo tenemos que hacer porque estamos poniendo en riesgo la vida de Alejandro. Y fue cuando entonces, de alguna manera, decidimos que teníamos que salir del país. Con el dolor de dejar a mi hijo donde está. Pero era poner en riesgo la vida de mi otro hijo, y era una situación demasiado difícil de hacerlo lógico. Como dijo como le pasó a la mamá de Diego, nosotros, de no haber tenido a Alejandro, no estuviéramos aquí. Porque su mamá y yo, en un buen número de horas, consideramos la posibilidad de no seguir adelante. Mi hijo mayor ya tenía 21 años en esa época. Es una edad todavía temprana. Pedimos, no, eso no se lo podemos hacer, no le podemos hacer esa tampoco, no se lo podemos hacer a él. Él también ha sufrido muchísimo. Él recién, el año pasado, es que ha podido hablar directamente con nosotros de cosas de su hermano. No, que mi hermano esto, ¿te acuerdas cuando Armando hacía esto? Le ha tomado casi 8 años poder exteriorizar las ideas de su hermano. Los primeros años fueron unos años terribles. Yo siempre he dicho, para mal o para bien, que muy pocas personas, que eso puede ser para bien, pero que para mal, salvo el señor David, salvo a su hija y salvo a su papá, somos de ese grupo maldito que sabemos, que sentimos qué significa eso. Las demás personas pueden ser empáticas con lo que sucedió, pero sentirlo. Yo la única forma que tengo de expresar cómo pueden sentirse es aquellos que tienen o hermanos pequeños y han ido algún día al cine o a un parque o a algún lugar, y estando en la fila repentinamente no ven el niño y dicen, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Segundo, minuto, y sienten ese nudo aquí, y cuando lo ven, imaginen ese nudo permanente de levantarse todos los días esperando que te digan hola papá, o una tradición muy venezolana que es pedir la bendición y no poder dársela. Eso solamente lo sabemos nosotros. Y vuelvo y repito, los muchachos no son una estadística.
ni los muchachos, ni las otras personas, porque también hay personas adultas. Ninguno de las víctimas es una estadística. Son personas que nadie tenía el derecho de quitarles la vida. Nadie. Absolutamente. ¿Qué pedimos? Lo que pedimos todos, justicia. Pero no solamente en esa persona, que a mí me cuesta tanto nombrarlos por sus nombres, porque los desprecio a todos y cada uno de ellos. No la persona que está en Nueva York, sino a todos y cada una de esas sátrapas, de esos gusanos que formaron parte de la cadena y de los que accionaron cada una de las armas que mataron a cada uno de esas personas. Todos tienen que pagar. Todos. No es que vamos a centralizarnos en uno y vamos a culpar a los otros. Esa historia de amnistía, eso simplemente fue un error, eso yo no tuve nada que ver, yo lo que estaba haciendo órdenes, eso lo hicieron en los juicios de Nuremberg y ahí pagó gente. Hasta hace 2 años enjuiciaron a un señor de 101 años que era culpable de crímenes de guerra en la era nazi. Entonces, todos tienen que pagar. La negligencia, que yo entiendo que los abogados que trabajan no lo puedan decir con esa palabra, pero la negligencia, la inoperancia, la lentitud con la que no solamente la Corte Penal Internacional, sino los otros tribunales competentes que pueden accionar en contra de cada uno de esos asesinos, ya van a ser 9 años, y con algunas excepciones, malas excepciones, pero la inmensa mayoría sigue estando impune. Nada de lo que se haga nos lo van a regresar. Pero también comparto la idea de la mamá de Diego, es decir, que al menos esperamos, antes de que nos toque a nosotros irnos de este mundo, verlos pagando a todos y cada uno por igual. Lo que se hizo, sin duda, beneficia a mucha gente. Beneficia a la gente que está viva. Y yo me alegro porque la gente tiene la esperanza de darle ese abrazo a esa persona que eventualmente puede reencontrarse con él. Pero nosotros no podemos abrazar a más nadie. Ese abrazo nos lo quitaron. Y no estoy narrando nada. Lo que estoy narrando es un horror improcesable. En mi caso personal, en este instante no quiero hablar por ella, pero en mi caso personal, alguien que le dedicó desde el día 0 de que comenzó mi vida profesional hacer del país lo que yo había visto en otros lugares y pensaba que el país se merecía. Le entregué no solamente años de vida profesional, sino que le entregué la vida de un hijo a un país. Lo mínimo alcanzable que nosotros esperamos, y ahora sí hablo en nombre de todos en mi caso, es justicia, no venganza, justicia, pero que paguen todos y cada uno de los que estuvieron y de los que han estado involucrados en cada uno de esos crímenes. Gracias. Gracias, Israel. ¿Quieres, Mónica, tomar la palabra? Muchísimas gracias, Israel. Muchísimas gracias, Mónica. Es muy duro escuchar a Israel
A Mónica yo prácticamente nunca la he escuchado hablar de su hijo, pero agradezco también muchísimo el hecho de que esté aquí con su presencia. Dice muchísimo de la necesidad de justicia y de memoria que tiene la familia Cañizales y los familiares de todas las víctimas en general. Muchísimas gracias. Queda un último testimonio, que es el de la familia de Neomar Lander. Los invito a que tomen asiento, a la familia completa, como ellos lo consideren. Mientras tanto, si es posible proyectar, hay un par de vídeos que hemos mandado a los técnicos, no sé si es posible proyectarlos ahora mismo, antes de que ellos comiencen su testimonio, son vídeos muy cortos, pero ellos sí han querido mostrar el momento en el que su hijo cae. Neomar Lander, Suheimar Armas y Paola Lander Armas son padres y hermanas de Neomar Alejandro Lander Armas, un joven de 17 años, el primero de los hijos que manifestaba en la Avenida Libertador de Caracas cuando lo impactó una bomba el 7 de junio del 2017. Los venezolanos y el mundo le recordamos porque días antes, en medio de las protestas, una cámara inmortalizó su frase: la lucha de pocos vale por el futuro de muchos. No sé si técnicamente podemos proyectar los vídeos o les damos la palabra y cuando estén los vídeos nos avisan los técnicos para no retrasar. Neomar, Suheimar y Paola tienen la palabra. Bueno, buenos días a Cremades, Calvo, Carley, todos los periodistas, medios. Bueno, la historia de nosotros es bastante mediática, bastante conocida. Joven de 17 años asesinado por la dictadura criminal de Nicolás Maduro, la cual se hace ahora víctima del proceso por el cual está pasando. Pero que sepan que más que víctima es poco el castigo que se le está dando. Le pedimos a la Corte Penal Internacional que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad, que no sean tan hipócritas con el pueblo venezolano, que llevan 8 años, como lo dicen los juristas, que hay casos de otros países donde en 1 año, 2 años ya se ha dictado orden de captura, y en este caso de Venezuela 1 todavía seguimos esperando respuestas. No sé qué pasa, no sé cuál es el trasfondo de todo esto, pero bueno, pedimos celeridad. Llevan 8 años, creo que es bastante suficiente el tiempo que tenemos. Por primera vez, el casco de nuestro hijo lo pudimos recuperar en fiscalía. El guante que usaba para devolver las bombas. Y bueno, creo, perdón, Suheimar, que podíamos tener el vídeo, ¿sí? Entonces vamos a verlo antes de darle la palabra a Suheimar nuevamente.